El Espíritu Santo se aparta aún más y más de las personas que rechazan los llamados de Dios, que rechazan la invitación de Dios a tener una mejor vida en esta tierra. No solamente una mejor vida en esta tierra, sino una vida eterna. Hay muchas personas, hay muchos cristianos que quizás se basan más en las evidencias de los argumentos que en una plena confianza en Dios, en Cristo Jesús, ¿sí? Los argumentos de la verdad no inducen a muchas personas a tomar una posición con respecto al cristianismo. Porque claro, hoy en día la verdad es muy impopular, a las personas no les interesa la verdad de las Escrituras, y como no les interesa la verdad de las Escrituras, pues entonces no van a Cristo Jesús para poder obviamente tener una vida eterna. Así es que nosotros, tú deberías y debes atesorar la verdad en tu alma, debes recibir la verdad de Dios en tu corazón, llevarla hasta lo más íntimo de tu corazón, de tu vida, y también debes de llevarla a otras personas, derramarla a otras personas con amor, con cariño. Ahora, muy pocas personas están completamente decididas al tomar una posición cuando solamente hay argumentos. Si solamente hay argumentos y no hay poder de Dios, las personas no se deciden por llevar el evangelio. Por eso es que debe haber un poder transformador que transforme no solamente tu vida, sino que también transforme la vida de las personas a las que tú le estás hablando de Cristo Jesús. Ese es el mayor testimonio grande, poderoso que podemos llevarle a las personas. El poder de que Dios me ha transformado y que puede también transformar a cualquier persona. Tenemos un enemigo muy grande, muy poderoso, que se llama Satanás, y él está encauzado, él está totalmente decidido a que todas las personas sean destruidas finalmente. Y claro, utiliza una de las mayores ventajas y es ensalzar. Utiliza una de las unas herramientas que es ensalzar a las personas, y el ensalzamiento ha llegado hasta nuestras filas, hacia nuestras filas como adventistas. Nosotros hemos ensalzado, hemos idolatrado muchas veces a ciertos predicadores, y esto también hace de que otras personas que les hemos ensalzado, que les hemos hemos hecho en cierta manera un poco de idolatría hacia esas personas, pues estas personas hacemos que estas personas anden con demasiada independencia al Espíritu de Dios, y hoy en día hay muchos mensajes, videos en las redes sociales y otras redes más, en los cuales estos hombres han denigrado la obra de la Iglesia Adventista a nivel mundial, han denigrado a grandes líderes de la Iglesia. Y no digo yo que no tengamos errores, la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos errores. El problema es que estas personas se hacen sentir y se hacen santos hacia las otras personas, hacia los otros creyentes, y estas personas pues los idolatran. Estas personas pues y claro, muchos de estos predicadores, al sentirse ensalzados, pues siguen su rumbo de vida, así llevándose a muchas personas a la destrucción. Y lo reitero, hay muchos predicadores en las redes sociales que llevan a personas a desconfiar de la iglesia adventista, ¿sí? Piensan que la iglesia adventista es Babilonia, y no es así. La iglesia adventista es la última iglesia para esta tierra y ha sido encomendada para dar el último mensaje de amonestación al mundo. Por tal motivo de que nosotros, los siervos de Dios, los predicadores, los cristianos, debemos unirnos, no nos debemos dividirnos en asuntos de errores o de problemáticas interiores que ocurran obviamente dentro de la iglesia. Si bien un gran pastor me dijo una vez, los trapos sucios se lavan en casa, y creo yo que esto
tiene mucha verdad, porque nosotros no estamos exentos a cometer ningún error. Estamos en un mundo en el que el matiz más exagerado es el pecado, ¿sí? Esta tierra está marchitada, está manchada por el pecado. Y nosotros los seres humanos cometemos errores y no podemos juzgarnos a nosotros mismos. Pero claro, hay ciertos predicadores que utilizan las escrituras y el espíritu de profecía para manchar el ministerio de otra persona, ¿sí? Y al punto de que ellos se hacen ser santos, hacen que las otras personas piensen que ellos son santos, inmaculados. Entonces, como ha habido tanta desunión dentro de la iglesia, viene una pregunta, y es la misma pregunta que hizo Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa pregunta está registrada en Génesis capítulo 4, versículo 9. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Claro que nosotros somos guarda de nuestro hermano. ¿Y eso qué implica? Que si nosotros vemos a un hermano que está caído, nosotros vamos a hablarle, ¿sí? No divulgamos ese hecho en las redes sociales. No divulgamos el error de una persona en las redes sociales para hacernos sentir más santos nosotros. No, sino que nosotros vamos a ese hermano, le hablamos con cariño, le hablamos con amor para que ese hermano se convierta de su mal camino en cierta manera. Si tiene un mal actuar, pues ese hermano empieza a caminar correctamente. Si nosotros le hablamos, si nosotros le corregimos. Entonces, esto creo yo que quitaría muchos de esos predicadores en las redes sociales y muchos de los argumentos que ellos hacen, ¿sí? Nosotros debemos manifestar, tú tienes que manifestar un espíritu humilde, bondadoso, amante. Debemos unirnos como iglesia adventista, debemos unirnos como hermanos. Nosotros debemos ser afectuosos los unos a los otros, debemos sentir afecto los unos por los otros, hermanos, ser humildes, mansos, sencillos. Este es el principio del cielo, en esto se basa el cielo, en amarnos unos a otros, en ser humildes, en ser mansos. Dios ordenó así que fuera y envió a Jesucristo para que nos enseñara a vivir una vida mansa, una vida humilde, una vida obviamente soportando las cargas los unos a los otros. Yo no me imagino a Jesús divulgando los errores de Pedro, de Pablo o de Juan a las otras personas, sino que Él con mucho amor, con mucho cariño les reprendía, les hablaba directamente a ellos. Entonces por eso creo yo que esos predicadores que solo se la pasan divulgando los errores de las personas, los errores de los pastores, los errores de los ancianos, los errores de los diáconos en las redes sociales, son agentes satánicos para la destrucción de nuestra misma iglesia. Ojalá Dios pudiese callar a ese tipo de personas que solamente usan su voz para hacer daño a la iglesia adventista, para hacer daño a todo el conglomerado de la iglesia, que solamente está como misión para llevar el evangelio a otras personas. Claro, el diablo puede utilizar las personas de afuera para denigrar la iglesia adventista, o puede utilizar personas de dentro que se hacen ser personas santas, perfectos, hasta pastores, hermanos, que utilizan sus dones y talentos para denigrar solamente la iglesia. Esas personas están apuntando en el lugar equivocado, porque el lugar correcto donde ellos deberían apuntar es hacia el mundo. Esas personas deberían amonestar al mundo, esas personas deberían llevar al mundo a Cristo Jesús, esas personas deberían reprender las obras del diablo en el mundo, no dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay un sistema eclesiástico en el cual nosotros como líderes de la iglesia tomamos decisiones basados en el espíritu de profecía, basados en las escrituras. Si hay una u otra persona en la iglesia adventista que no está haciendo bien las cosas, no quiere decir que todos no lo estamos haciendo. Así es que, claro que sí, la sencillez ha desaparecido de la iglesia adventista, está desapareciendo dentro de la iglesia. Ha entrado entonces el orgullo en las filas, ensalzar a otras personas, este predicador es mejor, al punto de que, claro, ensalzamos más a los predicadores que la palabra de Dios. Ahora, esta es la razón por la cual nosotros hemos sido muchos entregados en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque el sentimiento que prevalece es: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo algo que ver con ese hermano? Sí, claro que sí, tú tienes que ver mucho con tu hermano. Tienes que
hay un sinfín de cosas que obviamente quieren dar a entender en las Escrituras que si eres guarda de tu hermano, tienes que aconsejarle, tienes que exhortarle, tienes que amarle, tienes que cuidarle. Entonces, ¿cómo vamos a denigrar de nuestra iglesia si la persona a la cual está a nuestro lado es nuestro hermano? Así es que el hecho de que nosotros seamos cristianos exige que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y que nos ofrendemos a Dios, que nos sacrifiquemos para Dios, o seremos indignos de la vida eterna, porque nuestra vida fue comprada con gran precio. La agonía, los sufrimientos, el dolor, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Jesús fue el pago de nuestra alma para siempre, para vivir por la eternidad. Entonces hay muchas personas que están atadas a los bienes terrenales, ¿sí? Y estas personas que hay en diferentes lugares añaden una propiedad a otra. Y si tú eres de esas personas que en este momento, cuando ya Cristo Jesús está a punto de venir por segunda vez, tu preocupación más importante es acumular tesoros en esta tierra, tener una y otra propiedad, acrecentar tu patrimonio familiar, tener un mejor negocio, una mejor economía, si tu ideal es ese, aparte del ideal de llegar al reino de los cielos, de solamente pensar en el reino de los cielos, de vivir consagrándote, llevarle el evangelio a otras personas, entonces estás completamente equivocado. Eso lo dice las Escrituras, ¿sí? El que ame más a este mundo que Cristo Jesús no es digno de él, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que no debemos de trabajar, no estoy diciendo que no debemos emprender, no estoy diciendo que no debemos estudiar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cuando nuestra preocupación primordial son las cosas de este mundo, entonces el mundo está dentro de nosotros. Pero si yo estoy caminando con Cristo y uso mis recursos, uso mis talentos, trabajo, emprendo, hago negocios, pero mi mente está pensando en el reino de los cielos, en cómo financiar la obra del Señor, en cómo ayudar a misioneros, entonces las bendiciones que lleguen por ese emprendimiento, por ese negocio, por el estudio, por el trabajo, serán bendiciones que se recordarán por los siglos. Así es que hay personas que se encadenan a ellos mismos cuando se endeudan para una casa, una propiedad, otras cosas más. Estas personas son de muy poco provecho y beneficio para la obra de Dios. Van a la iglesia el sábado, pero durante la semana no tienen nada que ver con Dios. Solamente quizás van a la iglesia por una costumbre, apaciguar la conciencia, o porque desde niños se le enseñó a entregar los diezmos y las ofrendas, a encontrarse con sus hermanos. Pero no puede ser así, ¿sí? Estas personas que añaden propiedades sin pensar como cosa primordial las cosas del reino de los cielos, están dañándose a ellos mismos. Se están haciendo un daño grandísimo para su vida eterna. Algunas personas compran, y quizás si tú eres de esas personas que compran un terreno, trabajas con toda tu fuerza para pagarlo, estás demasiado ocupada para dedicar el tiempo para el Señor, para hacer la obra misionera, para orar, para servir a Dios, y solamente tienes fuerzas para trabajar para tus propios beneficios, para tu terreno, para tener una mejor comodidad en tu vida, y no tienes fuerza de las Escrituras haciendo tu culto en la mañana, en la noche, estudiando las Escrituras, orando. Si no obtienes fuerza de Dios, entonces las tentaciones van a llegar a tu vida y tú vas a caer en esas tentaciones, ¿sí? Y cuando te hayas endeudado y la causa necesita ayuda, necesita financiar ministros, necesita financiar obreros para que se pueda multiplicar el evangelio, para que se pueda llevar el evangelio a otras personas, estas personas dicen que no pueden. Quizás tú en este momento dices: no puedo ayudar en la obra porque estoy endeudado, ¿sí? Entonces no puedes ayudar porque primero tú debes de librarte de las deudas que tú tienes. Pero claro, tan pronto, esto pasa muy frecuente, tan pronto las personas pagan esa deuda, entonces se meten en otra deuda, ¿sí?
Y esto las dejan más imposibilitadas para ayudar a la causa que antes. Si antes no podían porque estaban endeudados, ahora cuando están más endeudados ya no pueden entonces siquiera voltear a ver la Biblia o por lo menos llevar el evangelio a otras personas. Entonces vuelves a contraer nuevas obligaciones para aumentar así tus propiedades y así entonces te limitas más. Ya no puedes dedicar tiempo a llevar el evangelio. Y claro, tu deseo es llevar el evangelio a otras personas, pero tus acciones demuestran lo contrario. Entonces, tú crees que todo esto lo estás haciendo, todas estas deudas lo estás haciendo para que en algún momento tú puedas financiar la obra del Señor. Pero lo que estás queriendo decir, quizás, y eso está en tu interior, es que estás acumulando tesoros aquí en la tierra, más que llevar el evangelio a otras personas. Amas quizás la palabra de Dios, amas la verdad solamente en palabra, pero tus acciones demuestran lo contrario. Amas la causa a medida que otras personas lo hacen, pero no porque tú lo haces. Tú amas más al mundo y menos amas la obra de Dios. Te atraen más las cosas de la tierra, te robusteces más, o sea, te engordas más, o cualquier otra cosa, o te llegas a estar demasiado preocupado con las cosas de este mundo y tu corazón empieza a debilitarse en las cosas del Señor. Al punto entonces de que en tu corazón el cielo no es tu tesoro. Entonces indicas a las otras personas que es por tus acciones que tu patria es esta tierra. Y ahora así tú estás diciendo: yo no soy guarda de mi hermano. Porque muchas personas se han gastado por llevar el evangelio a otras personas. Muchas personas han sacado de su dinero, de su herencia, de sus ahorros para financiar la obra del Señor. Y no complacen su vida, no complacen sus apetitos, sino que solamente se dedican para el Señor, utilizan sus talentos. Y tú no utilizas ni tu talento ni tus recursos para llevar el evangelio a otras personas. Así es que solamente vives para complacer tus apetitos, tus sentimientos, tus gustos, tus ojos, mientras la causa de Dios necesita los mismos recursos que tú usas para las propiedades. Los necesita la causa de Dios para llevar el evangelio y para financiar a unos siervos de Dios, que estas personas están mal vestidas, estos siervos de Dios están mal vestidos, no hay muchas veces para poder pagar un arriendo, no hay muchas veces para poder financiar un obrero bíblico. Y claro, el dinero está en el bolsillo de los hermanos o en las propiedades. Y no estoy diciendo que esto es para pagar a un pastor o para que un pastor se enriquezca, no. Es para hacer que la obra de Dios avance, es para hacer que más personas conozcan acerca de Cristo Jesús. Si solamente nos dedicamos a nosotros mismos como iglesia, no vamos a poder llegar a muchas personas. Entonces vemos en este momento de la historia, como hermanos adventistas, la obra de Dios la vemos retrasada, no porque no hayan obreros, sí los hay, el problema es que no hay cómo financiarlos, el problema es que las personas que deberían tener en su corazón un fervor para llevar el evangelio a otras personas atrancan su mano, cierran su mano en vez de abrirla para que la obra pueda avanzar. Entonces, mientras estos siervos de Dios, ministros, misioneros que están mal vestidos, lo hacen, trabajan con las uñas, lo hacen aunque no puedan satisfacer todas sus necesidades, ellos lo hacen porque están llenos del amor y del fervor de Dios, ¿sí? Entonces estas personas se ven la obra de Dios estorbada por falta de recursos. Entonces pronto el momento de trabajar en esta tierra está a punto de terminar. Ya no vamos a volver a trabajar en el evangelio, ya no vamos a poder utilizar nuestros recursos para llevar el evangelio, para salvar a las personas. Así es que las obras de nosotros demuestran que el yo es el ídolo más fuerte, y si se le toca el bolsillo entonces se molestan. Claro,
En vez de decir al Señor, Señor, aquí están mis recursos, aquí está mi tiempo, aquí está mi talento. Y claro que sí, eres guarda de tu hermano. Hay ministros, hay hermanos, hay laicos que necesitan ayuda, necesitan recursos para poder avanzar en la obra del Señor. Muchos han recibido esta amonestación, pero no la han oído. No han dejado que en su corazón penetre, no han dejado que en su corazón penetren estas verdades tan profundas de poder utilizar sus recursos para la obra del Señor, ¿sí? Así es que la iglesia está perdiendo cada vez más el espíritu de abnegación y sacrificio. Hace unos cuantos años atrás, los pastores se dirigían a sitios demasiado peligrosos que no son frecuentes, sitios donde era difícil la entrada del evangelio, pero allá se plantaron iglesias. Hoy en día hemos entrado en un conformismo en el que no deseamos llegar a otras partes, penetrar en el evangelio en lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios. Así es que muchas personas ponen en primer lugar sus intereses, los intereses propios en vez de la causa del Señor. Y así, claro, a estas personas nada les cuesta. Un cristiano como esto, un cristianismo como esto es un cristianismo defectuoso, es un cristianismo que no es aceptado a Dios, porque Dios ha exigido, Jesús ha dicho en su palabra, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es que si yo quiero seguir a Cristo Jesús, si yo digo ser cristiano, tengo que negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo Jesús. Y mientras Cristo Jesús vivió en esta tierra, Él no acrecentó su patrimonio familiar, su patrimonio económico, Él no buscó su propio beneficio, Él simplemente durante los años que se le ve a Cristo Jesús fue trabajar por su familia, trabajar por la salvación de otras personas. Así es que si tú te dices ser cristiano, tú debes de seguir los caminos de Cristo Jesús. Debes ser abnegado, debes ser sacrificado, debes utilizar todos tus recursos para llevar el evangelio a otras personas. Claro, hay personas que dicen, yo no tengo dinero, yo no tengo de recursos, pero sí tienes fuerza corporal. Utiliza esa fuerza corporal. No debes dejarle que el sacrificio solamente lo hagan las personas que tienen dinero. No, si tú tienes fuerza, si tú tienes talento, si tú cantas, pero no tienes dinero, si tú tienes fuerza, puedes utilizar esa fuerza para llevar el evangelio. Si tú eres un predicador, utiliza tu palabra para predicar. Si tú eres un laico, utiliza los recursos que tú tienes, la inteligencia que Dios te da, la sabiduría para ir de casa en casa, predicar, dar estudios bíblicos. He llegado a iglesias donde los hermanos no dan estudios bíblicos, donde la iglesia del evangelismo, donde el evangelismo está muerto. Y si el evangelismo está muerto, la iglesia está muerta. ¿Y por qué digo que la iglesia está muerta? Porque cuando una iglesia está muerta, entonces los hermanos empiezan a pelear en sí mismos, porque no están ocupados en la obra del Señor. Y si bien no estar ocupado en la obra del Señor es tener una mente desocupada, y una mente desocupada es taller del diablo. Entonces debemos de ser diligentes, fervorosos en los negocios del Señor. Debemos de realizar sacrificios. Aun si tenemos que sacrificar posesiones, también tenemos que sacrificar estas posesiones. Debemos de sacrificarnos, vuelvo y lo reitero, para hacer que la obra del evangelismo llegue a muchas personas. Pero claro, muchas personas no están dispuestas a sacrificarse y a gastar sus cuerpos, a gastar su vida para llevar a otras personas el evangelio, sino que solamente complacen sus gustos y sus apetitos, ahorran demasiado dinero, pero no lo entregan a la causa de Dios, y así no están entregando su vida, no están entregando sus talentos, no están entregando todo lo que tienen para la obra del Señor. Hay una historia fascinante, una parábola que se encuentra en las Escrituras que la cuenta el mismo Señor Jesús, y Él dice que Él entregó a un hombre, le entregó 5 talentos, a otro le entregó menos que el de 5, y a otro le entregó menos, le entregó 1. Todos los anteriores
negociaron los talentos y ganaron más talentos, mientras que el que tenía solamente un talento lo enterró. Finalmente le dice al que se lo entregó: tuve miedo de ti porque es un señor duro. Y bueno, este señor le dice: quítenle ese talento y déselo al que tiene más, y a él échelo fuera, ¿sí? Donde será el lloro y el crujir de dientes, dijo Cristo Jesús. Ahora, ¿a qué se refiere esta parábola? Esta parábola no se refiere a nada más ni nada menos que a lo que estamos hablando, los recursos que el Señor nos da. Puede ser que Dios te dé un talento, pero si tú lo escondes, si no lo pones al servicio de Dios, entonces estás enterrando lo que Dios te dio para que tú puedas llevar el evangelio a otras personas. Ese es el fruto que nosotros debemos hacer en esta tierra. El fruto que debemos hacer en esta tierra, el fruto que debemos de dar en esta tierra es llevar a otras personas el evangelio, porque finalmente con eso es que nosotros vamos a quedarnos por la eternidad, o sea, con las personas que podamos llevar al reino de los cielos. Así es que utiliza todos tus talentos, tus dones. Si cantas, utiliza ese canto para que otras personas conozcan a Cristo Jesús. Si tú dibujas, utiliza el dibujo para llevar a otras personas a los pies de Cristo Jesús. En la era de la Edad Media, cuando no se podía leer las Escrituras, habían dos personas de Inglaterra, de Gran Bretaña, los cuales les encantaba dibujar y ellos tenían el don del dibujo. En ese tiempo el Papa era una de las personas más ricas en el mundo, y estas personas dibujaron al Papa en un lado con riqueza, poder, en un caballo, armadura de oro, y en el otro lado dibujaron a Cristo Jesús en un asno con los discípulos pobres que echaban sus ropas para que el asno pudiera caminar. Estos dos cuadros daban la sensación y describían que el Papa no era quien decía ser, no era el vicario de Cristo, porque si el Papa siguiera a Cristo no tendría la riqueza que él presumía, porque si él decía ser un servidor de Cristo Jesús, debía ser igual que Cristo Jesús, andar tan noblemente y pobremente, que obviamente era lo contrario. Así es que ellos utilizaban el dibujo. Si tú, no quiere decir de que tú utilices el dibujo de esta manera, puedes utilizarlo así o utilizarlo de otra manera, pero utiliza tus talentos, utiliza tu dibujo. Si eres una persona que tienes fuerza, utiliza tu fuerza para poder llevar también a otras personas. Ser una persona que sirva. Cuando la iglesia tenga eventos, tú con tu fuerza ve, coge sillas, llévala de un lado para otro, lleva mesas. No dejes que las personas que tienen dinero solamente sean las que se sacrifiquen. Si no tienes dinero, pero puedes tener fuerza, también utiliza tu fuerza para llevar el evangelio de tal manera. Si eres una persona que sabes predicar, utiliza eso para llevar el evangelio a otras personas. No solamente te encierres en una aula de ser el maestro de los maestros. No, sal, predica, ve, háblale a otras personas acerca de Jesús. Todo esto con el fin de que utilices tus talentos. Si eres una persona que sabe cualquier don, cualquier talento, hasta el juego, cualquier otra cosa, utilízalo. Hay personas que saben jugar y van a donde los niños no están tristemente abandonados, o a donde los ancianos también están abandonados, y van y hacen que las personas jueguen, utilizan su talento. Entonces no te puedes quedar en esa muerte espiritual sin poder vivir, disfrutar el evangelio y llevar a otras personas el amor y la bondad de Cristo Jesús. Con todo esto te digo, mi querido, estamos en el momento poco antes de que Cristo Jesús venga por segunda vez. Tenemos muy poco tiempo para utilizar nuestros recursos, para utilizar lo que Dios nos ha dado para llevar a otras personas a Jesús. Déjate utilizar, déjate usar por Cristo Jesús. Quizás tú dirás: no, yo no tengo ningún talento, yo no tengo ningún don que Dios me ha dado. Quizás tú pienses que no, pero todos, por pobres, ricos, iletrados, tenemos un talento. Todos tenemos un talento. Así es que déjate utilizar en ese talento. Si sabes coser, cose. Si sabes cocinar, cocina para el Señor. Llévale a otras personas un plato de comida. Si sabes coser, cose una camisa, cose algo, regálale algo a alguien. Hay personas que son esa puerta abierta, hay personas que son esa mano que abre, hay personas que son esos pies que caminan, hay personas que son esa boca que hablan, hay personas que son esos hombros que alzan, que llevan, hay personas que son de todo tipo. Déjate utilizar por el Señor Jesús. Si tienes talentos,
úsalos para el Señor. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, agradecemos porque en tu misericordia y amor nos permites ser usados por ti para la obra del Señor. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a amarte con el corazón y amar a nuestro prójimo y llevarle la salvación en Jesús. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video y no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este contenido con otras personas. Dios te bendiga.